El 8 de marzo no es un día festivo ni una celebración. Es la conmemoración de la lucha histórica de la mujer por la protección y el respeto de sus derechos, por erradicar la violencia de género y por generar conciencia sobre la importancia de la igualdad. Es el día en donde se recopila el resultado de los esfuerzos y actos de valentía de miles de mujeres que a lo largo de la historia han alzado la voz y que con sus actos han marcado el rumbo para un mejor futuro. El 8 de marzo es el punto en el calendario que nos recuerda que pese a todas las circunstancias adversas, las mujeres hemos salido adelante. Es una fecha que aviva nuestro sentido de lucha y unión entre nosotras mismas. Es la fecha que visibiliza que no somos débiles, pues hemos luchado contracorriente desde hace años, recordando que podemos prevalecer ante cualquier situación, por más difícil que parezca. Es la fecha que nos recuerda que ni la violencia, ni la corrupción, ni el crimen organizado o la represión son suficientes para apagar el fuego de lucha que se consuma día a día en cada rincón del mundo, o por demostrar que juntas podemos hacer más de lo que muchos no han hecho. El pasado es un precedente que marca la histórica fecha que hoy conmemoramos y que asienta peso y valor a todo lo que el 8 de marzo representa. Por desgracia, en esta historia son miles de muertes las que forman parte de este peso y valor que esta fecha llega consigo. Lamentamos con profundo sentir cada vida que se ha sacrificado en pro de esta lucha. Celebramos también cada acto de valentía, celebramos a todas esas pequeñas batallas que simbolizan grandes victorias. Celebramos el ímpetu de todas aquellas mujeres que decidieron poner en riesgo su integridad, inclusive perdieron su vida con tal de cambiar el rumbo del resto de nosotras. Hoy les invito a que continuemos esta lucha para que en el futuro nuestras hijas e hijos puedan vivir en completa igualdad. Que lleguemos a un punto en donde no sea necesario que las mujeres tengan que marchar para exigir sus derechos. A que no existan colectivos de mujeres que tengan que buscar cuerpos, los restos de sus hijas desaparecidas. Que nuestra sociedad sea un lugar seguro, libre de acoso, para poder salir a las calles sin miedo. Y que seamos conscientes de que la igualdad de género beneficia a toda la sociedad. Quiero cerrar agradeciendo a nuestro alcalde por su respaldo y compromiso con las mujeres parrenses. Decirles a ustedes, amigas, que reitero mi compromiso como directora del Instituto Municipal de las Mujeres por hacer todo lo que sea posible para transformar el papel que tenemos las mujeres en nuestro municipio. Recuerden que los derechos de las mujeres son derechos humanos, sin importar dónde las mujeres deseen participar. Invertir en las mujeres es acelerar el proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estas palabras que tocan a todos. Nos tocan a todos porque esta lucha ha sido ya muy larga, es una lucha de siglos. Sin embargo, pues como dice Julieta, aquí estamos todos en plan de lucha, y digo todos y todas porque sin la participación de los hombres tampoco vamos a llegar a la igualdad de la mujer. Es un honor y un privilegio dirigirme a ustedes en esta ocasión tan especial, la presentación del libro Monólogos del Olvido, de la mano de la talentosa autora Nancy Azpilicueta, con la participación del reconocido escritor Miguel Amaranto, nuestra cronista querida Elia Morales y el trabajo escénico siempre destacado de More Barry. Nos encontramos ante una obra literaria única y fascinante, Monólogos del Olvido, que sumerge en un viaje emocional a través de las profundidades del ser humano. A través de sus páginas
podemos explorar los rincones más oscuros y luminosos de la existencia, acompañados de personajes cautivadores y relatos que nos invitan a reflexionar sobre la memoria, el tiempo y la trascendencia del olvido. Esta obra literaria destaca por su poderoso estilo narrativo, su profundo análisis de las vivencias humanas y su capacidad para capturar la esencia de cada personaje. La voz de María Luisa Ibarri-Goríbar crea una sinfonía de emociones que resonará en los corazones de los lectores. Monólogos del Olvido es mucho más que un libro. Es una invitación a cuestionarnos, a explorar nuestras propias experiencias y a abrazarlas como parte fundamental de nuestra identidad. A través de la palabra escrita nos adentramos en la complejidad de los recuerdos, las pérdidas y los encuentros que nos definen como seres humanos. En este día previo a la celebración del Día Internacional de la Mujer, recordamos a María Luisa Ibarri-Goríbar, una mujer visionaria y emprendedora en una época en que las mujeres tenían limitadas oportunidades y roles tradicionales. Su éxito empresarial y liderazgo son un ejemplo de empoderamiento femenino y rompen con los estereotipos de su época. A pesar de que actualmente su legado no sea ampliamente reconocido, es importante recordar y valorar a las personas que contribuyeron al desarrollo de nuestras ciudades y regiones. Reconocer a María Luisa Ibarra, quizás como fundadora de Torreón y empresaria en Parras, es una forma de honrar su memoria y revalorizar su importante contribución a nuestra historia. Ante la trascendencia de esta obra literaria, queremos expresar nuestra gratitud a los presentes, a todos ustedes, por honrarnos con su presencia en este evento tan significativo. Su apoyo y reconocimiento son fundamentales para impulsar la literatura y el arte en nuestra sociedad. Estamos seguros de que esta obra literaria dejará una huella imborrable en sus mentes y corazones. Cedo la palabra a Miguel Armaranto. Buenas noches.
Bienvenidos a este lugar, gracias por su asistencia. Quiero agradecer a todos los que hacen posible la presentación del libro de Nancy y a Nancy por haberme invitado a presentarlo. Hay dos cosas que quiero agradecer. Primero, gracias por decir que soy un reconocido escritor. Yo no sé si aquí en Parra me conocen, pero me presento, soy Miguel Amaranto. Y segundo, no sé si me corresponda, pero me quiero atrever. Y esto porque acaba de ocurrir en este momento que ha aparecido la representación de María Luisa. Pedirle perdón a María Luisa por toda la bola de divulgadores de la historia, cronistas, que la han tratado como la esposa de Zuluaga, la viuda de Zuluaga, doña María Luisa, y ya. Como que les ha dado miedo decir su nombre completo. Y eso me ha provocado en ese momento. Con respecto a monólogos desde el olvido, he tenido la fortuna de ser uno de los primeros en leerlo antes de que salga a la luz. El primero, me acabo de enterar que soy el primero, gracias. Otro agradecimiento más. Y llega a mis manos justo cuando hacía poco yo estaba haciendo una investigación histórica de La Laguna y había dado con ella. Entonces, primero había sido esto, ¿no? Que en alguna ocasión había escuchado la viuda de Zuluaga, ¿no? O la esposa de Zuluaga, y nada más. Yo decía, bueno, ¿quién es esa mujer, no? ¿Por qué la mencionan tanto como con cierto temor? Y empiezo a investigar quién es ella, que de hecho hay muy poca, bueno, al menos poca información en los archivos o en los libros. Le dedican un párrafo, parece que les contaran también las palabras o los caracteres cuando se refieren a ella. Entonces leí con mucho entusiasmo Monólogos desde el olvido, porque no solamente es que Nancy le da voz a doña María Luisa, sino toda una serie de personajes que la circundan, los lugares que menciona, las situaciones que atraviesa. Uno de los personajes, que parece quien fuera entonces gobernador de Nuevo León, Santiago Vidaurri. Y también es un personajazo, ¿no? Porque Vidaurri pues tenía el mejor ejército del norte de México en ese tiempo, que se enfrentaba a Maximiliano. Y un día Juárez llega, porque Juárez pues era el presidente, ¿no? Entonces le dice, oye, mi vida, es que le dice mi vida porque apocopando su apellido, ¿no? Bueno, eso se me ocurrió a mí, ¿no? Le dice, oye, mi vida, vengo por la lana, ¿no? De los impuestos. Entonces Vidaurri le dice, tranquilo Juárez, somos hombres, yo soy tu vida y no te voy a dar nada. Entonces Juárez le dice, no, entonces vas a ver. Ante esa amenaza, Vidaurri lo corre a balazos. Como estos personajes aparecen muchos también como uno de los personajes héroes de la Revolución Mexicana. Y profundiza mucho Nancy a través de doña María Luisa este sentido espiritual de Francisco I. Madero, ¿no? Que algunos dicen que eso lo pudo haber llevado a perder la revolución, porque él no le hacía caso a las tácticas militares, sino a los espíritus. Pero los espíritus no eran militares, pues. Y toda esta situación que ella atraviesa desde su infancia, su adolescencia, cómo se da este vínculo
con el Vasco Zuluaga, y cómo después, pues este cuate se hace millonetas gracias a ella. Las situaciones que atraviesa, pero no tanto Zuluaga, sino ella propiamente, ella como mujer, ella como... Yo me imagino, o me imaginaba pues cuando estaba leyendo, oye, pues imagínate, yo tengo lana y resulta que no lo puedo administrar, pero tú eres el encargado de mi lana, eres rico por mí, pero yo nomás veo, ¿no? Y era propio de la época. Digo, quizás no podríamos hacer un juicio moral, un juicio de valor, porque vivimos en épocas distintas, pero lejos de lo que había mencionado hace rato, lejos de que este libro lleve la historia de María Luisa a los corazones de los lectores, yo creo que los va a llevar a la conciencia. Primero porque hay que reivindicar la historia de esta mujer. Torreón le debe pues su vida, ¿no?, a María Luisa. Pero a los torreonenses se les ha enseñado que eso es gracias a Zuluaga. Y así como una serie de personajes, ¿no?, que si nosotros no investigamos, nos van a seguir engañando o nos van a seguir contando la historia de la manera que quieren. Yo discrepo mucho con esto de que la historia la escriben los vencedores, porque si bien es cierto, en el momento en que se da un acontecimiento, pues los vencedores son los que se quedan con todo. Cuando pasa el tiempo, quedan personas como Nancy, que investigan de una manera imparcial y dicen, bueno, esto es la historia, ¿no?, está documentada. Y esto nos permite que nosotros entendamos un momento histórico, ¿no?, porque se hace un recorrido a través de la memoria histórica, a través de la memoria colectiva. Y la memoria colectiva también es una fuente importante. Entonces, tener un libro como Monólogos desde el Olvido nos permite acercarnos a una época que luego hay gente que dice con mucha facilidad, es que yo no viví esa época y no me interesa. No, pues por eso estamos como estamos. Cuando nosotros no conocemos nuestra historia, no tenemos un sentido de identidad y no tenemos un sentido de pertenencia. Por eso es que la gente glorifica mucho a los estadounidenses y menosprecia a los mexicanos. ¿Por qué? Porque no hay un sentido de identidad y de pertenencia. Y así, de esta manera, nosotros podemos entender la historia desde los cambios importantes, los cambios que han hecho que los países hispanos, por ejemplo, ahorita, después de 200 años de las mal llamadas independencias, ninguno sea potencia, sino sean países serviles de otras potencias. Pero lo hacemos pues a través de la lectura de la historia. Ya si hablo un poco acerca del estilo, les va a gustar porque es como sentarte con María Luisa y escucharla por horas, ¿no? Porque no es una historia, no es una lectura académica, pues, ¿no? Siendo que tiene muchas fuentes. Tiene una fuente bibliográfica al final que usted puede consultar. Pero es como sentarse frente a María Luisa y escuchar. O sea, para esto, yo creo que el libro sí te lo lees en una sentada que tengas un día para ti. Pon tu olla de café porque una taza no te va a alcanzar. Llama al panadero, haz pedido de una vez. Te sientas y dices,
A ver, doña María Luisa, cuénteme su historia. Es una historia que no solamente te lleva por situaciones tangibles, valga la expresión, sino también por asuntos sumamente mágicos, ¿no? Asuntos que van más allá de lo real, pero que no deja de ser real. Por eso les va a gustar Monólogos desde el Olvido. Además, bueno, pues la pluma de Nancy ya ha recorrido muchos caminos, ha atravesado fronteras y en este su primer libro, ya como escritora, la pluma se ve desenvuelta, ágil, fácil de leer, digerible, y que ustedes lo van a disfrutar. Yo creo que no me queda más que decir, lo voy a sentenciar, es que esto hago siempre. A las presentaciones de libros no se viene nomás a escuchar al autor, también a comprar libros. Así que ya hablé con la policía, nadie va a salir si no compra su libro. Ya vaya sacando su billete. Y de esa manera, pues, ustedes contribuyen, no a manera de favor, y no a manera de ayuda como tal, porque finalmente un libro es un producto que se vende, sino que va a permitir a que Nancy siga, ya sea la segunda parte o ya sea otra historia que seguramente nos tiene preparado. Muchas gracias. Reavivar el fuego del pasado con la leña de tantísimos recuerdos me ha dejado exhausta. Tal vez por eso vine a aparecer dentro de la capilla del colegio en mi amada Parras. Como si hubiera dormido una eternidad más. Realmente, ¿qué significa el tiempo en esta calidad de muerta que intenta apenas entender la existencia que perdió hace tantos años? Mientras recorro la solitaria capilla que visité durante buena parte de los 74 años que anduve por la vida, reflexiono como siempre. Hoy me concentro más en mis pecados, porque los tuve y los tengo. No se vaya a pensar que María Luisa Agustina fue una santa, porque eso sería mentira ante el Altísimo. A mí me enseñaron que amar al prójimo como a uno mismo es el segundo más importante de los mandamientos de Dios y de la Iglesia. Aunque no esté escrito como tal en los 10 que el Catecismo nos enseña, vaya que soy buena católica. Cumplí los mandamientos de Dios y de la Iglesia tanto como pude. Solo que en eso de amar al prójimo como a mí misma tuve fallos. Quizá no me amé suficiente o no supe dominar el pecado capital de la soberbia con la que fui criada. No pude amar a Jesús González Herrera, tampoco a Santiago Vidaurri o a Benito Juárez, porque fueron ellos y sus cereales quienes se llevaron a la tumba a mi esposo. Lo traicionaron y le dibujaron en la historia un retrato con cara de maldad y perversión casi sádica, que yo todavía no termino de asimilar como cierto, y aunque los perdoné, no puedo quererlos, no puedo, ni quiero. No quiero olvidar lo que nos hicieron. Este caminar en círculos por los mismos atajos
repitiendo mi letanía y buscando siempre a mi Leonardo, reiterando mi queja y la urgencia de encontrar el amor que le guardo aún ahora. Es probablemente el pecado que me mantiene inquieta entre la realidad y el misterio de esta muerte que no me acaba de matar por completo. Cuando por fin lo alcancé el 22 de octubre de 1886, en la tumba de San Antonio, el esqueleto ya añejo que me recibió con sus botines puestos era como el de un desconocido que en silencio ignora al recién llegado. Y nunca descansé como debería haberlo hecho. Ni los rezos, ni las misas, ni las pocas flores que llegaron y que cada vez fueron menos, lograron sosegarme. En esta muerte a medias he aprendido a rezar los mitos. Se cree, se nos inculca desde niños que los espíritus en pena se irán si se les dedican rezos y velas encendidas, aunque es más seguro que descansaremos al hallar lo que andamos buscando, al lavar la culpa que nos hace cargar sobre los huesos pesadas penitencias. Yo sé que descansaré, aunque no sé si en paz, cuando el vasco, aquel con quien me uní para siempre, el que solía hacer temblar a los peones con su voz de amo, venga una noche y me llame por mi nombre suavemente. Como creo que no lo hizo nadie más, para que sepa yo que está dispuesto a contarme tantas cosas y amarme como quiero suponer que lo hizo en vida. Tengo sed y no hay agua en la pila de agua bendita. Las acequias de la villa de Santa María de las Parras están secas. Ya no cantan como antes con el gran caudal del agua grande que siempre dio de beber al sediento. Tengo sed y ya no hay agua en la laguna de Mairán. Tampoco en el Nazas, ni en el Aguanaval, ni en los arroyos de las que fueron mis tierras. Tengo sed y no hay siquiera un altar dedicado a los muertos donde se me ofrezca un vaso de agua, pues de mí solo se conoce el carácter de viuda y muy apenas un poco de mi nombre. Tengo sed y no encuentro una lágrima que me recuerde para beberla. Cedemos la palabra a la maestra Elvia Morales, cronista de nuestra ciudad. Una disculpa porque no puedo hablar, entonces cedo el micrófono para Alicia Island. No puedo hablar, entonces por obvias razones no le he bienvenidos. Hola, buenas tardes. Presto mi voz para transmitir lo que mi tía quiere contarles acerca de los lugares que se describen en el libro sobre María Luisa, Agustina, Ibarra y Bolívar de Zuluaga. Bienvenidos todos a la presentación de Monólogos desde el Olvido. Mención especial a la protagonista, María Luisa, Agustina Ibarra y Bolívar de Zuluaga. Este libro es una magnífica novela histórica, representar el pasado de manera estética, o es una historia novelada.
que utiliza la información histórica para hacer una narración. La escritora Nancy Espilcueta, con sus dotes de creatividad, curiosidad, organización, redacción e investigación, hace este trabajo interesante e ilustrativo. Ya lo decía Miguel. Corresponde platicar entonces sobre los lugares destacados en donde doña María Luisa estuvo en Parras. Y empezamos por hablar de la hacienda de San Lorenzo, a donde llegó a los 7 años acompañada de su familia de origen en 1819. Esta hacienda fue fundada en 1597, antes de formar la misión de Santa María de las Parras. Se llamaba Estancia de Abajo, luego se llamó Hacienda de San Lorenzo. Estancia de Abajo para distinguirla de la Estancia de Arriba o la Estancia del Rosario. Doña María Luisa también conoció otras haciendas de propiedad familiar, tales como la Hacienda de Santa Isabel y el Molino de San Lorenzo, que ahora es conocido como ex Molino de San Francisco. Allí pasó parte de su infancia y de su juventud. Aunque más tarde vivió en otros sitios, siempre volvía a ese lugar. Como dato sobre la saliente, cuando vivía en la hacienda de Santa Ana de Hornos en Viesca, donó la imagen a escultura de la Virgen de San Juan de los Lagos a la capilla de San Lorenzo en el año de 1847. Hasta su deceso ocurrió en esa hacienda el 22 de octubre de 1866. Otro lugar es la hacienda de Perote. Esta ex hacienda es muy antigua, se ubica al poniente de la ciudad. Cuando era propietaria todavía no había bodegas. Es posible que esto fuera parte de la hacienda de San Lorenzo. Otros sitios son las bodegas del Marqués de Aguayo. Estas fueron fundadas en 1593 por el capitán Francisco de Urdiñola. A través de los años fue cambiando de nombre. Se llamaron bodegas de Urdiñola, bodegas del Marqués de Aguayo, bodegas del Rosario, bodegas de Ibarra, y sin embargo ahora prevalece con el nombre de bodegas del Marqués de Aguayo. Entre sus propietarios estaban Manuel Ibarra, que era el padre de María Luisa, Leonardo Zuluaga, que era el esposo de María Luisa, y la propia doña María Luisa. Otro sitio fue la Estancia de Arriba. Esta es una construcción ordenada por Francisco de Urdiñola en la calle Real, la que hoy llamamos Ramos Arizpe. Está en la Hacienda del Rosario. Ha sido modificada y ampliada. Fue la primera casa que se hizo desde antes de la fundación de la misión de Santa María de las Parras. Tuvo consecutivamente muchos propietarios, entre ellos la familia Ibarra y Goriba, aunque por poco tiempo. María Luisa la amantó cuando perdieron la casa. Hay una casa en la calle Guanajuato que ahora es la calle Francisco y Madero. Es una gran residencia que habitara María Luisa antes de casarse. Actualmente esa propiedad está dividida en 5 casas que van desde el número 62 en la calle Madero y luego da vuelta a las casas del Callejón del Pipón, que hoy se llama calle General Cepeda. A estas enormes residencias que ocupaban 2 cuadras se les llamaba la Colonia Roma, o la de los ricos, o la calle de los pianos. Estos datos son proporcionados por Luis Pérez Chacón. Otra casa es la calle, que también en la calle Guanajuato, que está esquina con la calle del Comercio, la que hoy llamamos Reforma. Allí vivió el matrimonio Zuluaga Ibarra y la familia de don Remigio Rojo y Candelaria Ibarra, que es hermana de María Luisa. Por cierto, en este lugar es donde falleció don Leonardo. De los otros sitios que también se mencionan en el libro está la parroquia de Santa María de las Parras, y es de suponerse que visitó muchas veces esta parroquia construida en 1641. Para doña María Luisa debió tener mucha importancia, pues ahí contrajo nupcias con don Leonardo Zuluaga Olivares el 3 de octubre de 1834.
Años más tarde, el 21 de febrero de 1865, fue la misa para despedir a don Leonardo cuando él murió. Otro sitio es el Templo de San Ignacio, aquí, que fue construido en 1607. Ha tenido muchas modificaciones. Se le llamó colegio porque es templo, escuela, casa de los sacerdotes. Se infiere que doña María Luisa estuvo aquí infinidad de veces, seguramente oró frente a este altar. Cuando ella murió en la hacienda de San Lorenzo, se hizo la misa en su honor aquí, en este templo, el 23 de octubre de 1866. Y el último sitio sería el Panteón de San Antonio. Es un cementerio que fue abierto en 1825. Está ubicado al noreste de la entonces Villa de Parras y debe su nombre a que ahí se encontraba la viña de San Antonio. Este panteón estaba dividido en tramos separados y ubicados de sur a norte. Era el preferido de las familias ricas del tiempo. Para sepultar a los fallecidos generalmente se ordenaba construir criptas monumentales. Una de esas tumbas, la misma, pero en diferentes fechas, allí fueron sepultados a la señora María Isabel Goríbar, la madre de María Luisa. Después, Leonardo Zuluaga, el esposo de María Luisa. Y el 23 de octubre de 1866 fue el sepelio de María Luisa misma. La novela histórica de Nancy presenta a la protagonista narrando todas sus vivencias, alegrías, tristezas, angustias y los más íntimos pensamientos de una mujer del siglo XIX, presente en las casas, haciendas, templos y calles que vivió en la Villa de Parras. Descanse en paz, María Luisa Agustina. Descansará. A mí solo me importa saber los pecados de mi esposo. Soy su mujer y quiero compartir su penitencia en un honesto acto de amor, como si peregrinar en la oscuridad del infinito no fuera suficiente. A veces pongo en calma mis pesares cuando me encuentro a mi hermana Candelaria. Luego se nos une con sus murmullos Guadalupe marchante, y en ocasiones deambulan por aquí las almas de otras mujeres que en su vida mortal y en su tiempo, dadas las circunstancias de los enfrentamientos de sus maridos, hijos o padres, no tuvieron más remedio que someterse a los principios morales del muy cortés distanciamiento. Aunque ya en este plano de la vida, dentro de la muerte, hay quienes, como lo hacemos ocasionalmente, mi hermana Candelaria y yo, se reúnen y hablan e intentan superar los rencores que en vida crearon altas murallas y buscan apoyarse en sus propias redenciones, como jamás lo pudieron hacer antes. El hastío y la soledad de una tumba en el olvido son tan desgarradores que nos orillan a encontrar compañía hasta en un grano de arena. Es tan breve ese pedazo de tiempo compartido con la que sigo considerando mi gente, que sufro cuando a Candelaria la llaman otra vez, esa voz que no reconozco. Y se va presurosa, sin siquiera despedirse, o cuando juntas vemos esfumarse a Lupe Marchán, que sigue sollozando por el niño que parió antes de morir, de fiebre puerperal, como tantas otras mujeres de nuestros tiempos, y de repente la vemos perderse en aquella polvosa oscuridad de la huerta vecina San Antonio. Si Leonardo Zuluaga
por fin apareciera, tendría que atenderme. Si alguien de los vivos pudiera escucharme. Todos los que hoy no me conocen ni me recuerdan, ni saben que alguna vez fui una mujer que les honró a los sueños cuando los dibujaba con hilo de seda al bordar manteles y carpetas llenas de flores, pájaros y mariposas que iluminaban mi mesa y mi destino. Sabrían que algunas vez fui niña, que eran míos esos ojos oscuros y curiosos, que devoraban libros y paisajes por igual. Esos ojos profundos y brillantes que me heredaron los Ibarra. Al menos eso decía mi abuela, la madre de mi madre, que se murió en octubre de 1831, el mismo año que mamá Isabel nos consiguió un padrastro. Ella, mamá grande, Josefita, que también fue mi madrina, sí supo, pudo y quiso quedarse en paz en su tumba en San Antonio. Si Leonardo dejara de jugar a las escondidillas y por fin viniera a darme cuenta de los detalles de nuestra historia, sabrían que fui mujer, su mujer, y que lo deseaba a mi lado como hombre para calmar las ansias de mi vientre y de mis muslos y saciarme en su cuerpo. No obstante, él andaba siempre en los caminos, entregado por completo a la tierra. Si en algún momento apareciera para volver a serme su mujer, como cuando fuimos jóvenes, todos dejarían de ver esa fotografía que me inmortalizó como doña Luisa Ibarra, la viuda de Zuloaga, en plena parquedad, con una mueca de hartazgo por sonrisa, siempre envuelta en su lujoso luto, sumida en un encarnizado olvido, y no como la que una vez fue joven, no muy linda, pero siempre alegre, vivaz y cariñosa. Nos habla ahora Nancy Aspirhueta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ante todo, quiero agradecer su asistencia a la presentación en sociedad de esta, que es mi primera novela, y espero que sea la primera de varias. Precisamente porque aquí, como ya nos lo narraba Bricia a través del escrito de la maestra Elvia, aquí se desarrolla buena parte de la historia. Por un momento pensé en empezar mi participación con aquello de había una vez, pero decidí no hacerlo porque esto no es un cuento, sino una historia real, con un poco de ficción, para darle voz a una mujer que una vez tuvo un cuerpo y un alma. Es muy probable que muchos de ustedes antes de hoy ni siquiera hayan escuchado hablar de María Luisa Agustina Ibarra y Bolívar de Zuloaga, y quizá tampoco de Leonardo Zuloaga y Olivares, su marido. Y es normal hasta cierto punto, porque este matrimonio no pudo tener descendencia y prácticamente ambos se perdieron en el tiempo, porque además sus nombres están más ligados a Torreón y a La Laguna que aquí a la historia de Parras, porque a pesar de que en su tiempo fueron personajes importantes de esta sociedad, la historia decidió borrarlos, y en el caso de María Luisa, por una razón muy simple, porque fue mujer y porque le tocó vivir en el siglo XIX, cuando las mujeres eran poco menos que parte de los bienes del marido. Yo soy originaria de Torreón, aunque hace ya casi 4 años que vivo aquí en Parras, ya me siento parraense. Y desde muy niña escuchaba hablar
acerca de María Luisa como la viuda de Zuluaga, siempre como la viuda de Zuluaga, a quien se considera el fundador de la ciudad. Escuché decir que ella era amable, que era generosa, que era buena persona en general, pero realmente, como ocurre con la mayoría de las mujeres protagonistas del siglo XIX, hay muy pocos datos acerca de su vida. Por eso hoy me gustaría presentarles a María Luisa Agustina Ibarra y Goríbar como yo la descubrí. Ella nació en la villa de Santiago de Saltillo el 24 de agosto de 1812, en plena Guerra de Independencia, y fue la segunda hija del matrimonio formado por Manuel Ibarra Castaños e Isabel de Goríbar y Arrieta, ambos de raíces aristocráticas virreinales. A los 7 años, junto con su familia, Luisa se mudó a Santa María de las Parras, a la ya centenaria hacienda de San Lorenzo que había comprado su papá. Pero como buena familia acaudalada y porque la familia Goríbar ya tenía propiedades y negocios por aquí, también se hicieron de una casona en la villa, de la que nos hacía referencia Elvia a través de Bricia, aquí en la calle Real de Guanajuato, número 62, ¿verdad? 60. Eran 5 casas, según me cuenta mi amigo Luis Pérez Chacón, que se fueron dividiendo, pero en esa época pues era una residencia enorme. A los 22 años, ya algo pasadita, casi a punto de quedarse a vestir santo según las costumbres de entonces, se casó con Leonardo Zuluaga y Olivares, un vasco casi recién llegado a México, y a partir de ahí, de ese matrimonio, su destino cambió a toda una región. Ellos vivieron aquí enfrente, fue su casa de recién casados, en la Casa Azul de Madero y Reforma ahora, en esa época del Comercio y Real de Guanajuato. A grandes rasgos, y para mejor invitarles a conocer su historia a través de la novela, ella es María Luisa Ibarra y Goríbar, la viuda de Zuluaga, nuestra protagonista. Una mujer que adoptó a Santa María de las Parras como su hogar para vivir, para disfrutar los primeros años de su matrimonio, para sufrir con amargura la viudez y hasta para morir y ser sepultada aquí en el viejo Panteón de San Antonio, en la misma tumba junto con su madre y su marido, hasta el año 2003, cuando los restos de todos ellos fueron exhumados para ser llevados a Torreón, a la hora conocido como Museo del Algodón. En esa época era el Torreoncito, estaba en pleno rescate, y bueno, se propuso que si eran Zuluaga, el fundador de la ciudad, pues sería buena idea llevar sus restos para allá. Así fue como los trasladaron, y la verdad, sí pienso seguir leyendo, pero me gustaría contarles más vivamente esta parte, porque fue el inicio de mi novela. En una ocasión estaba leyendo un artículo periodístico acerca de este hecho de la exhumación de los restos del matrimonio Zuluaga, y cuando descubrí que a doña Luisa la habían exhumado, pero solo habían podido trasladar su cráneo, porque el resto de su cuerpo estaba cubierto de cal. Yo creo que eso fue lo que más me conmovió y lo que me detonó en escribir esta historia. ¿Y por qué se los digo? Torreón tiene algunos barrios, algunos lugares que son reconocidos como, por ejemplo, la hoy colonia El Arenal. Anteriormente se le conocía como el ombligo de doña Luisa. Por ejemplo, a Matamoros, el Valle del Sobaco, se cuenta que tenía que ver con una parte del cuerpo de doña Luisa. Cuando descubro esto, digo, es que no puede ser posible que la señora, aún muerta, siga siendo fraccionada, no puede ser.
aparte de ser invisible, aparte de ser la sombra del marido, sigue siendo fraccionada. No me pareció justo que quedaran aquí sus restos, pero claro, lo entiendo en términos técnicos. Investigar, escribir y tejer esta historia, ponerle cuerpo a este fantasma femenino, no fue una labor fácil. Hubo que leer mucho, hurgar en un pasado lejano y encontrar algunos testimonios de quienes oyeron, a los que conocieron, a quienes contaron la historia de su historia y tenían los recuerdos más frescos. Hubo que ubicarlos y tender un lazo y sobre todo escribir. Esta es mi primera novela. Si bien durante 30 años o un poco más he sido periodista, cuando comencé no tenía del todo las herramientas técnicas y profesionales de los escritores, por lo que hubo que irlas adquiriendo sobre la marcha. El proceso duró 4 años. Eso me llevó a escribir la novela, conocer personajes de la vida antigua de Parras, entrelazar la historia y darle voz a María Luisa. Luego vino el proceso más complicado, que fue la edición. Primero, por temor al rechazo, no quise tocar puertas en editoriales ni tampoco en instituciones culturales. Tal vez por un poco de orgullo también. No quería que me dijeran que no. Luego, Humberto, mi compañero de vida, me ofreció que hiciéramos una edición de autor y la promoviéramos nosotros. Pero en eso vino la mudanza de nosotros aquí a Parras y lo dejamos para más tarde. Hasta que finalmente el comité editorial del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo me convocó para enviar la obra para evaluación y en su caso edición, la que finalmente se materializó en el año 2022 y ahora en 2024 finalmente aquí estamos presentándola en la tierra que ella eligió para vivir y para morir, su amada Parras. Ahora bien, ¿por qué María Luisa Agustina Ibarra es un personaje digno de exhumarse del olvido? Desde mi punto de vista, por justicia, porque en vida y en muerte ha sido la sombra de su marido, Leonardo Zuluaga, un vasco que llegó aquí en busca de fortuna y al casarse con Luisa la encontró. A Zuluaga se le considera el fundador de Torreón, pero yo creo firmemente que fue el sacrificio de Luisa lo que de verdad contribuyó al nacimiento de la ciudad, porque el señor ya tenía muerto casi 20 años cuando surgió la población como tal. Reitero, ser mujer en el siglo XIX no debe haber sido nada fácil. Si en el siglo XXI todavía nos cuesta, imagínense en ese entonces. Quedar viuda y enfrentarse a todo un sistema tampoco debió serlo. Perder a su marido y 2 años después estar a punto de perder su patrimonio a causa del supuesto apoyo a los imperialistas debió haber sido devastador como su soledad. Sin embargo, ella no perdió la dignidad ni el aplomo y se le enfrentó a Benito Juárez hasta lograr recuperarlo. Pero por lo que sé, después de eso nunca recuperó la alegría. Había empezado ya a perderlo todo. Irónicamente, el 24 de agosto de 1883, en pleno cumpleaños de Luisa, se firmó la donación de los terrenos para el paso del ferrocarril y la creación de una población. Hoy esa población se llama Torreón y es una de las más importantes del país. Y a pesar de lo que diga la historia oficial, personalmente, sigo pensando que esta ciudad es hija de las angustias de María Luisa. Soy una convencida de la urgencia de visibilizar a las mujeres de nuestra historia y a las contemporáneas, por supuesto, pero también estoy convencida que ya es hora de humanizar a nuestros personajes históricos, quitarles los adjetivos de buenos y de malos,
de héroes y de villanos, de blanco, negro. La historia nos la han presentado siempre así. Esta visión maniquea de la historia no va mucho conmigo. Por eso decidí exhumar del olvido a doña María Luisa Ibarra Egoríbar de Zuluaga, rescatarla y darle un lugar digno, como la mujer digna que fue. Espero que Monólogo desde el Olvido cumpla con ese propósito y que al conocerla de cerca ustedes, aquí en su pueblo, y con los descendientes de la gente con la que ella convivió, a la que ella amó, lo logremos juntos. De verdad espero que conozcan a Luisa, que la recorran, que la adopten, porque ella es más de aquí que de otra parte, que de Saltillo o que de Torreón. Ahora me gustaría escuchar a doña Luisa a través de la voz de nuestra querida More Barra. Gracias. Ser mujer para mí, que nací en 1812, el mismo año que en España se abolía el Tribunal del Santo Oficio, significó simplemente una sentencia con castigo a seguir: el matrimonio o el convento. No porque yo fuera una de las niñas Ibarra y Goríbar, todas niñas decentes y de alcurnia bien puesta, sí que esas eran las reglas entonces, y ni pensar siquiera en un amor furtivo, en un roce atrevido o una mirada coqueta, porque si los señores curas se enteraban, la condena era el convento, sin más discusiones, y en caso de negarse a huir, lo peor consistía en el proceso. Después de ser acusada de herejía, pese a que ya no había formalmente Inquisición, se le condenaba a la excomunión, lo que significaba ser marginada por la sociedad y por la propia familia. A eso se enfrentaba cualquiera. Ante aquellas circunstancias, cuando mi padre nos envió a St. Catherine, aquel colegio religioso de Barstow, Kentucky, me sentí libre, aunque la educación que tuvimos ahí también fue muy católica. Ahí aprendí a tocar el piano y a pintar. Eran los tiempos del apogeo liberal que terminó llegando años después a México y que finalmente tuvo mucho que ver en nuestro derrotero. Siempre creí con firmeza en la humildad de espíritu y principalmente en la justicia. Probablemente por eso, en lo más profundo de mi ser interior, yo apoyaba algunas ideas juaristas, pero Leonardo jamás lo supo. Yo también mantuve mis secretos, que por cierto, fueron por mucho tiempo mi refugio. ¿Y cómo no iba a refugiarme en los pensamientos si Leonardo, cada vez que se encerraba en lo más hondo de una obsesión por ganar un conflicto que llenaba más soberbia que razón? Yo era mujer y las mujeres sentimos diferente. Es como si un calorcito nos brotara como fuente desde el corazón. Yo era mujer y quise ser madre de mis 4 hijos imaginarios. Y para darles vida, jugaba fantaseando interiormente y soñaba que mis sobrinos, los huérfanos que dejó a nuestro cuidado cuando se nos murió mi cuñado, eran míos. Y les di mi amor y mi atención hasta que mi hermana Candelaria, un tanto celosa, me los fue retirando poco a poco, a Emilio, Fernando y Guillermo. Mis niños los vi nacer y los vi morir muy jóvenes, y los lloré cuando me di cuenta que en fantasías podía yo ser madre de nadie, aunque fuera mujer. Guillermo murió la noche del 16 de mayo de 1863. Y aunque mi pesar fue muy grande al perder un hijo disfrazado de sobrino, apenas si pude llorar. Porque aquello ocurrió en los tiempos en que Leonardo estaba ocupado en llevar a cabo su estúpida venganza.
Pero aún así me llevó a Parras para que yo misma cuidara de Guillermo, y lo hizo porque amenacé con irme sola, sin importar el riesgo de encontrarme con partidas de indios o bandidos, o con los forajidos de Matamoros o de donde fueran. Nada me importaba lo que pudiera suceder en el camino de Hornos a Parras. Simplemente quería estar con Candelaria y con mi sobrino Guillermo. Solo así entendió mi esposo que en ese momento tenía que demostrarme, si no su amor, al menos su afecto, porque para mí era más importante que estuviera con nosotros, con su familia, que dejarle aumentar su sed de venganza. Y es que las de mi tiempo fuimos todas mujeres invisibles y calladas, sujetas al ceremonial impuesto por los hombres, que nos tenían siempre limpio y dispuesto el lugar detrás de ellos, y juraban que nos ponían ahí para protegernos con sus cuerpos y con sus vidas, aunque en mis andares constantes e infinitos descubrí que eso era falso, que ningún caballero de nuestra época protegió a su mujer, sino que antepusieron sus ambiciones y siempre tenían a mano el pretexto del honor. Eso lo entendí, porque Leonardo no me protegió a mí. Se fue a morir sabiendo que me quedaría sola enfrentándolo todo, y que mi silencio de esposa ya no era necesario, puesto que desde que lo sepultamos aprendí que mi voz suave y amorosa no me iba a servir, y empecé a levantarla en nuestra defensa. Ay, Leonardo, si tú supieras cómo tuve que gritar cuando Benito Juárez me confiscó nuestros bienes. Si hubieses escuchado a tu pasiva Luisa cuando te difamaron, o cuando me acusaron de apoyar a Maximiliano, a Carlota y sus franceses en la batalla de Santa Isabel. Un año después que te moriste, si te contaran que todavía ahora algunos aseguran que le di dinero a Miguel Miramón, a Máximo Campos y a todos los conservadores para que siguieran apoyando al imperio. ¿Te imaginas? Si supieras también cómo aullé de rabia cuando no tuve más remedio que dar nuestras tierras, admitir que Juárez se las regalara a quienes lo habían apoyado, a los mismos que nos invadieron y quemaron las haciendas y se burlaron de nosotros en nuestras propias narices. Y con eso tuve involuntariamente que faltar a la promesa que te hice. Ya no tenía fuerzas, ni dinero, ni ganas para continuar esa lucha a la que me obligaste antes de cerrar tus ojos. Ay, Leonardo, si supieras cómo me fui sola, a escondidas de todos, a llorar y a gritar en el campo cuando te dejé ahí en San Antonio, con tus viejos botines puestos en la tumba donde acompañaste el silencio de mi madre y sus 3 ángeles. Si tú supieras cómo anduve con la frente alta, pidiendo justicia para que Benito Juárez me devolviera las propiedades secuestradas, bajo el cobijo de esa ley de infidencia que se fue a inventar. Como siempre, muy derechita y acompañada de mi cuñado, recorrimos oficinas y casas de nuestros conocidos en México para que me ayudaran, pidiendo prestado, Leonardo. Tuve que ceder e hipotecar fracciones enormes de nuestras tierras, vender algunas joyas para que con la dignidad bien fajada en mis faldones de seda pudiera yo cumplir con la palabra que te di cuando te estabas muriendo, y para que nuestros sobrinos tuvieran una herencia digna, que tampoco conservaron. Ay, Leonardo, si tú supieras lo que pasó tu María Luisa cuando decidiste morir y dejar, si lo supieras, tendrías misericordia y gallardía para darme la cara y consolar con la verdad esta pena que arrastro.
agarramos un poco de aire después de esta conmovedora lectura que toca tantas partes íntimas de muchos de nosotros y partes que toda mujer ha vivido. Les agradezco muchísimo a nuestros participantes. A Nancy les pido un aplauso muy caluroso. Veniste a abrir un capítulo que teníamos cerrado y que creo que va a dar mucho que hablar y que escribir. Bienvenida Parras, no sé si me toque a mí que tampoco llegué hace mucho, ¿verdad? Que he andado de la seca a la meca como doña María Luisa, pero que yo me siento y siempre me he sentido parrense. Bienvenida Parras. Aquí vas a encontrar gente que le gusta mucho la historia, apasionada en la historia, que seguramente tendrá mucho que aprender de ti y tú también de ellos. Gracias, querida Elvia, siempre tan precisa en los datos, siempre tan... lo quiero decir porque estas mujeres han hecho algo muy importante. Elvia mantiene nuestra memoria, la memoria histórica de Parras. Y creo que tenemos que cuidarla entre todos. Me da mucho gusto que estén aquí, porque de aquí y de allá y los jóvenes van haciendo un acervo propio. Y ahora doña María Luisa está en ese lugar de la memoria de Parras. A Miguel, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Ya te tendremos aquí presentando tus libros también que tienen algo que ver con Parras, y a Brisa por darle voz a la maestra Elvia, y a More Barret, María Luisa Ibarra y Goríbar, por favor. Gracias a todos por su presencia. A nombre del gobierno municipal les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a nombre también del Instituto de la Mujer, de Cultura y en fin de todas las dependencias municipales a asistir mañana a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura a la exposición de 26 pintoras parrenses. Muchas gracias. Si alguien desea adquirir el libro, ahorita aquí va a estar a su disposición. Lo va a traer Nancy, si me hace favor, o quien nos ayude con eso de los libros. Y les digo una cosa, es muy difícil de conseguir el libro, muy difícil.